Imagina que llevas 3 años invirtiendo en dividendos. Has ahorrado, has investigado, has puesto tu dinero a trabajar, y de repente miras tu cuenta y ves que ganaste menos que si hubieras dejado todo en una cuenta de ahorros. ¿Qué salió mal? Eso le pasó a un inversor en Reddit hace no mucho. Compró acciones con dividendos altísimos, creyó que estaba haciendo todo bien, y terminó con un portafolio que perdió un 40% de su valor mientras los dividendos apenas cubrían las pérdidas. Y lo más doloroso, cometió errores que son completamente evitables. Errores que casi todos los principiantes cometen. Errores que yo mismo cometí cuando empecé. Hoy te voy a mostrar los 5 más peligrosos, cómo identificarlos y exactamente qué hacer en su lugar. Si ya inviertes en dividendos o estás considerándolo, este video podría ahorrarte años de frustración y miles de dólares. Y si este tipo de contenido te sirve, suscríbete ahora. Publico cada semana y no quiero que te pierdas el próximo. Empecemos con el error número 1, y es probablemente el más común de todos. Perseguir el dividendo más alto sin mirar nada más. ¿Un dividendo del 12%? ¿Del 15%? Suena increíble. Pero déjame preguntarte algo. Si un banco te ofrece el doble de interés que los demás, ¿lo primero que harías es correr a meter tu dinero? ¿O preguntarte por qué ofrecen tanto? Exactamente lo mismo aplica con los dividendos. Cuando una empresa paga un dividendo exageradamente alto, casi siempre hay una razón, y rara vez es buena. Esto se llama yield trap, o trampa del rendimiento. Funciona así. Una empresa tiene problemas. Su precio de acción cae. Como el dividendo se calcula dividiendo el pago entre el precio, matemáticamente el porcentaje sube. Tú ves ese número alto, compras, y poco después recortan el dividendo, o la acción sigue cayendo, o ambas cosas. El 63% de las empresas que recortaron dividendos entre 2008 y 2022 habían tenido un rendimiento por encima del 8% en los 12 meses previos al recorte. El número alto fue la señal de alarma, no una oportunidad. ¿Qué deberías mirar en cambio? 3 métricas clave. Primero, el payout ratio. ¿Qué porcentaje de sus ganancias está pagando la empresa como dividendo? Si pagan más del 80 o 90% de sus ganancias, hay poco margen para error. Lo ideal suele estar entre el 40% y el 65%. Segundo, el historial de crecimiento del dividendo. Una empresa que ha aumentado su dividendo durante 20 años consecutivos te dice mucho más que una que paga el doble, pero lo recortó 2 veces en la última década. Tercero, el flujo de caja libre. Los dividendos se pagan con efectivo real, no con beneficios contables. Si el flujo de caja no respalda el dividendo, es insostenible. Un dividendo alto que desaparece no es una oportunidad. Es una trampa disfrazada de regalo. El error número 2 es ignorar los impuestos y las fechas clave, y este le cuesta dinero real a muchísima gente. ¿Sabías que puedes comprar una acción el lunes, cobrar el dividendo el martes y estar en peor situación económica que si nunca la hubieras comprado? A esto se le llama el error del ex-dividendo, y es más común de lo que crees. Hay 4 fechas que todo inversor en dividendos debe conocer como la palma de su mano. La fecha de declaración es cuando la empresa anuncia que pagará un dividendo. La fecha ex-dividendo es la más importante. Si compras la acción en esta fecha o después, no recibirás el dividendo del periodo. La fecha de registro confirma quiénes son los accionistas oficiales. Y la fecha de pago es cuando el dinero llega a tu cuenta. El error clásico del principiante. Compra la acción justo antes de la fecha ex-dividendo, pensando que atrapó el dividendo. Y técnicamente sí lo cobra. Pero el precio de la acción normalmente cae exactamente el mismo monto del dividendo ese día. No ganaste nada extra. Y además, tienes que pagar impuestos sobre ese dividendo. Hablando de impuestos, en muchos países, los dividendos tributan diferente a las ganancias de capital. En Estados Unidos, por ejemplo,
Hay una diferencia crucial entre dividendos calificados, que pagan entre 0% y 20% según tu nivel de ingresos, y dividendos ordinarios, que tributan como ingreso regular, potencialmente al 37%. Si inviertes en acciones internacionales, hay una capa adicional, la retención en origen. Muchos países retienen entre el 15% y el 30% del dividendo antes de que llegue a tu cuenta. Hay países como Suiza que retienen hasta el 30%. Si no lo sabes y no tienes acceso al crédito fiscal, estás regalando un tercio de tus ingresos pasivos. La solución: usa cuentas con ventajas fiscales cuando puedas, Roth IRA, ISA, planes de pensiones, y siempre considera el rendimiento después de impuestos, no antes. El error número 3 es uno que parece pequeño pero es devastador a largo plazo. No reinvertir los dividendos durante la fase de acumulación. Aquí va una pregunta rápida. Si dos personas invierten $10,000 en el mismo fondo durante 30 años, una reinvierte los dividendos y la otra los retira para gastarlos. ¿Cuánto crees que hay de diferencia al final? La diferencia puede ser de más de $150,000, en el mismo fondo, con la misma inversión inicial, solo por reinvertir o no reinvertir. Esto es el poder del interés compuesto aplicado a los dividendos. Cuando reinviertes, compras más acciones. Esas acciones generan más dividendos, que compran más acciones. El efecto se acelera con el tiempo de manera casi exponencial. Un ejemplo concreto: imagina una acción que paga 3% de dividendo anual y crece un 7% al año. Si inviertes $10,000 y gastas los dividendos, después de 30 años tendrías aproximadamente $76,000 solo por el crecimiento del precio. Pero si reinviertes todos los dividendos, el total se acerca a $176,000. $100,000 de diferencia creados únicamente por los dividendos reinvertidos. El error aquí no es solo no reinvertir, también es hacerlo de forma ineficiente. Muchos inversores cobran el dividendo, lo dejan en efectivo durante semanas o meses, y luego invierten. Ese tiempo fuera del mercado tiene un costo real. La mejor solución cuando estás en fase de acumulación: activa el DRIP, el Dividend Reinvestment Plan, directamente con tu broker. Muchos lo ofrecen de forma automática y sin comisiones. El dividendo se reinvierte el mismo día que llega, sin fricción, sin tentación de gastarlo. El mayor enemigo de la riqueza a largo plazo no es una mala inversión. Es gastar lo que debería estar compoundando. Si ya llevas esto anotado, dale like. Ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esto. Y si no estás suscrito todavía, ahora es el momento. El error número 4 también es silencioso y por eso es tan peligroso. Concentrar todo en un solo sector o empresa. En 2020, muchos inversores en dividendos tenían gran parte de su portafolio en empresas de energía. Exxon, BP, Shell. Eran las reinas de los dividendos durante décadas. Luego llegó la pandemia, el petróleo colapsó, y en cuestión de semanas, varias de esas empresas recortaron o eliminaron dividendos que habían mantenido por 25 años. El ingreso garantizado desapareció de la noche a la mañana. La concentración sectorial es uno de los errores más silenciosos porque durante años puede parecer que estás haciendo lo correcto. Si el sector va bien, tú vas bien. Pero cuando algo sale mal, la caída afecta a todas tus posiciones al mismo tiempo. Y esto pasa más de lo que parece. Los sectores más populares para dividendos, utilities, telecomunicaciones, energía, REITs, tienen correlaciones altísimas entre sí. Cuando hay una crisis regulatoria, un cambio de tasas de interés o un shock económico específico, todo el sector se mueve en la misma dirección. Lo mismo aplica a nivel de empresa. Tener el 30% o el 40% de tu portafolio de dividendos en una sola acción, por buena que sea, es un riesgo innecesario. Ni Johnson & Johnson, ni Procter & Gamble, ni ninguna empresa es inmune a escándalos, cambios regulatorios o disrupciones tecnológicas. Datos con tono más grave.
El 44% de los inversores retail, que se autodefinen como inversores en dividendos, tienen más del 50% de su portafolio concentrado en menos de 5 acciones. Diversificación no es tener muchas acciones del mismo sector, es tener exposición real a diferentes fuentes de riesgo. ¿Cuánta diversificación es suficiente? No existe un número mágico, pero hay principios razonables. A nivel de empresa, ninguna posición debería superar el 5 o 7% de tu portafolio. A nivel de sector, ninguno debería superar el 25 o 30%. A nivel geográfico, si inviertes solo en un país, estás expuesto a su ciclo económico completo. La buena noticia: los ETFs de dividendos resuelven esto casi automáticamente. Fondos como VIEM, SCHD o NOBL te dan exposición a decenas o cientos de empresas pagadoras de dividendos con una sola compra. No es la única solución, pero es una excelente base sobre la que construir. Y llegamos al error número 5, el más difícil de hablar porque toca algo emocional. La razón por la que muchos nos acercamos a los dividendos es la promesa de libertad financiera. Ingresos pasivos, dinero mientras dormimos, y es una meta completamente legítima. El problema es cuando empezamos a vivir de los dividendos demasiado pronto, antes de que el portafolio tenga el tamaño suficiente para sostenernos. Veamos los números reales. Si quieres generar $2,000 al mes en dividendos, es decir, $24,000 al año, con un portafolio que rinde el 4% anual, necesitas $600,000 invertidos. Si tu portafolio rinde el 3%, necesitas $800,000. ¿Cuántos inversores principiantes tienen eso? Muy pocos. Y el error no es querer ese objetivo. Es empezar a retirar dividendos cuando el portafolio tiene $50,000 o $80,000, pensando que ya están viviendo de los dividendos. A ese tamaño, los dividendos son ruido, no ingreso real. El costo de retirar demasiado pronto es brutal. Cada dólar que retiras hoy podría valer $10 o $15 en 20 años si estuviera compoundando. No estás retirando ingreso pasivo, estás destruyendo tu ingreso pasivo futuro. ¿Cuándo tiene sentido empezar a retirar? Cuando el portafolio genera significativamente más dividendos de los que necesitas para vivir. O cuando has alcanzado un número que, al 3 o 4% de retiro anual, cubre todos tus gastos con margen. Antes de ese punto, cada centavo debe reinvertirse. Y hay otro ángulo que pocos mencionan: la inflación erosiona el poder de compra de tus dividendos. Si tus dividendos no crecen al menos al ritmo de la inflación, estás perdiendo poder adquisitivo cada año, aunque el número en tu cuenta no cambie. Por eso importa tanto invertir en empresas con historial de crecimiento del dividendo, no solo de pago alto. No estás invirtiendo en dividendos para ganar dinero este mes. Estás construyendo una máquina que generará dinero durante décadas. Trátala como lo que es: una construcción, no un grifo. Bien. Repasemos rápido los 5 errores que acabamos de ver. 1. Perseguir el yield más alto sin analizar si ese dividendo es sostenible. Aprende a leer el payout ratio, el historial y el flujo de caja libre. 2. Ignorar los impuestos y las fechas clave. Conoce cuándo entra y sale el dinero y a cuánto se queda Hacienda. 3. No reinvertir durante la fase de acumulación. Activa el DRIP y deja que el tiempo haga el trabajo pesado. 4. Concentrar demasiado en un sector o empresa. La diversificación no es opcional si quieres dormir tranquilo. Y 5. Vivir de los dividendos antes de que el portafolio esté listo. Construye primero, retira después. Ahora bien, aquí viene la pregunta que quiero dejarte. ¿Cuál de estos 5 errores estás cometiendo tú ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Sin juicio, todos hemos estado ahí. Y si no sabes la respuesta, eso también es una respuesta importante.
Los inversores que construyen riqueza real con dividendos no son necesariamente los más inteligentes ni los que tienen más dinero al principio. Son los que evitan los errores evitables, mantienen la disciplina cuando el mercado se pone feo y entienden que esto es un maratón, no un sprint. Si este video te dio claridad, te pido un favor sencillo. Compártelo con alguien que esté empezando a invertir. Puede ser el video que le evite un error de miles de dólares. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en el siguiente.